Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad de la Corporación Déjalo Ser. Este proyecto se llama Un Convite desde Casa y nuestra pretensión es generar espacios de encuentro, espacios de conversación entre distintos sectores de la ciudad de Pereira. Es un gusto para nosotros acompañarlos en esta tarde. Durante esta semana tendremos conversaciones con organizaciones que pertenecen a la población LGBTIQ+. Muchas gracias a ellos que nos acompañan. Vamos a darle la bienvenida a ellos que están compartiendo con nosotros esta tarde. Este es un proyecto de la corporación Déjalo Ser. Tenemos como aliada a la corporación Cleis y a la corporación Casa Taller y es apoyado por el Ministerio de Cultura con su convocatoria Comparte lo que somos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. La cultura es... Muy bien, entonces le damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy y a Julián Lazo, que está acompañándonos en la coordinación de estos conversatorios. Buenas tardes, Julián, bienvenido y bienvenidos a los invitados. Julián. Bueno, Víctor, muy buenas tardes a todas las personas que a esta hora nos siguen en Facebook Live. Vamos conectándonos, vamos compartiendo también estos diálogos de ciudad llamados Convites desde Casa. Recordamos que esta propuesta pretende visibilizar el trabajo con la cultura y la transformación social que tienen las diversas organizaciones de la ciudad de Pereira. La semana pasada tuvimos la fortuna de aprender y compartir saberes con las comunidades afro. Estuvieron alrededor de 5 organizaciones conversando el día martes y el día jueves en torno a lo que significa habitar Pereira desde lo afro, en torno a las políticas afro, en torno a las luchas por su reconocimiento y en torno también a todos esos saberes culturales que se han venido perdiendo. Hoy tenemos 4 invitados de lujo y vamos a estar dialogando con ellos en torno a varios ejes temáticos relacionados con el tema de la población LGBTIQ. Hemos querido que estos diálogos sean unos diálogos de ciudad, por ello su participación es muy importante. Así que quienes tengan alguna pregunta a lo largo de este Facebook Live nos la pueden ir realizando y se la haremos llegar a las distintas organizaciones. Si alguna pregunta no la alcanzamos a responder hoy, la responderemos el jueves. Entonces les recordamos que vamos a estar dialogando hoy alrededor de 1 hora en torno a las principales apuestas que tienen las organizaciones que trabajan por los derechos y el reconocimiento de la diversidad de género. Estaremos también el jueves a partir de las 5 de la tarde dialogando con ellos. Algunas cosas se quedarán en remojo, entonces el día jueves continuaremos esta conversación. Y la otra semana estaremos desde Convite desde Casa conversando también con organizaciones de mujeres en torno a las luchas feministas que se han gestado en la ciudad en los últimos tiempos. Les recordamos que esto es una apuesta desde la Corporación Déjalo Ser y el Centro Latinoamericano de Educación e Investigación CER, con el apoyo del Ministerio de Cultura, desde una convocatoria que se llama Comparte lo que somos. Así que, Víctor, presenta a nuestros invitados del día de hoy. Bien, gracias Julián, bienvenido. Y para no darle más largas, que ellos ya llevan un ratico esperándonos y empezar a conversar en esta tarde, damos la bienvenida entonces a Andrés Julián Mojica. Él hace parte del colectivo Prisma. Estamos también con José Giraldo, él hace parte de la Fundación Plataformas, y con John Ospina, que hace parte de la Fundación Tejidos Diversos. Bienvenidos ustedes tres. Y vamos a empezar entonces esta conversación por dar a conocer las organizaciones de las que ustedes hacen parte. Empecemos de abajo para arriba con John Ospina. Hola John, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas ustedes. Muchas gracias por la invitación tan importante que nos han hecho para visibilizar las organizaciones que luchamos por los derechos de la población con diversidad sexual. Mi nombre es John Ospina, soy el coordinador y director general de la fundación. Somos una fundación que nació con la idea de 3 amigos,
para trabajar no solo por los derechos de las personas con diversidad sexual, nuestra población LGBTIQ, entonces queremos trabajar también dentro de las víctimas, también dentro de las niñez, también dentro de personas con capacidad disminuida, porque también allí vamos a encontrar personas de nuestra población que no se han querido visibilizar, no se pueden visibilizar, y llegando hasta ahí, llevando conciencia a las familias, podemos ir abriendo más camino en visibilizar nuestra población en diferentes focos, es decir, en toda la población. Eso es Tejidos Diversos. Hemos venido acompañando también la mesa departamental por Risaralda, una gran idea de Giovanni Cano, y que nos ha llevado integralmente a trabajar en conjunto con otras organizaciones. Estamos, por ejemplo, en este grupo me tocó, y voy a hacer como una anáfora del fútbol, me tocó pues con los pesos pesados del activismo LGBT, ¿sí? Esta plataforma y Prisma. Entonces, para mí es un orgullo y un honor. Pertenecí a plataformas, también por ahí comencé con el activismo, o no, yo lo hacía, sino que comencé con el activismo acá en Pereira cuando hace poco, hace por ahí unos 5 años volví a vivir. Entonces también pasé por Fundación Plataformas y estuve como enlace de diversidad sexual en 3 periodos, 3 años, perdón, en el departamento. Por ello, bueno, quisieron nuestros compañeros de Tejidos Diversos elegirme comenzando con el tema de la coordinación y, de la fundación por este pues, pequeño bagaje por medio del que estaba en el departamento, perdón. Entonces, no, ese es John, pero en sí vengo representando a mi fundación, que es una fundación que como su nombre lo indica, Tejidos Diversos es una fundación de filosofía de trabajar en conjunto, y eso lo queremos agradecer a las otras organizaciones, a Giovanni Cano y en especial a ustedes que lo invitan nos invitan a nosotros a estos espacios tan importantes de visibilización. Bien, muchas gracias, John. Bienvenido a esta conversación y ya en unos minutos vamos a entrar en materia, pero primero terminemos de presentar a nuestros invitados. Joxe, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido, Joxe. Es integrante de la Fundación Plataformas. Hola, muy buenas tardes a Déjalo Ser y a los compañeros de las otras fundaciones, Prisma, Tejidos Diversos. No sé si Recolví ya llegó a la transmisión, y a todos los que nos ven en este momento. Bueno, pues muy contento de poderlos acompañar acá desde Fundación Plataformas. Pues nosotros venimos actuando desde hace alrededor de 6 años en el departamento de Risaralda, de la ciudad de Pereira y los municipios de Dos Quebradas específicamente, con diferentes acciones que van encaminadas siempre a la defensa de los derechos de nuestras poblaciones y los sectores sociales LGBTI. Desde allí pues se han desprendido diferentes programas en términos de formación, de sensibilización, frente a la diversidad sexual, afectiva y de género, todo lo que son campañas y programas de prevención de la salud, enfermedades de transmisión sexual, todo lo que tiene que ver con prevención del VIH, tamizaje y diagnóstico oportuno frente al VIH, también modelos de afrontamiento. Y hemos también tenido una vertiente desde la parte artística y cultural, que siempre ha sido también interés de nuestra fundación, porque hemos visto el arte y la cultura como un pretexto, como una excusa para poder congregar, para poder unir alrededor de estos temas que a nosotros pues como que nos han importado. Hemos brindado asistencia social, jurídica, psicológica en nuestra fundación a través de los diferentes profesionales voluntarios que están vinculados, y tenemos también cobertura en el departamento de Caldas, abriendo inicialmente, recientemente en el departamento del Quindío y en la ciudad de Bogotá. La idea es seguir como pudiendo llevar y extendiendo todas estas acciones a la mayor población posible, porque en la medida que tengamos mayor cobertura, pues vamos a tener una población, digamos, con unas necesidades muy altísimas
mayoritariamente cubiertas. Bien, gracias, Joxe. Y vamos a terminar por presentar a nuestro tercer invitado. Él se llama Andrés Julián Mojica y hace parte del colectivo Prisma. Julián, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación a la corporación pues, Déjalo Ser, a nuestros compañeros aquí, a José y a John, que pues, nos están acompañando aquí en la sala. Pues muy contento porque pues la verdad llevo muy poco en el colectivo. En este momento pues se hizo como una especie de renovación de la junta directiva y pues yo soy vocal del equipo y pues pues de pronto no he participado mucho en muchas actividades, pero también hago parte de la mesa departamental aprendiendo y conociendo de todo este tema para reivindicar pues los derechos de la población LGTBIQ+, y específicamente pues también participamos en temas de prevención, participamos en varios concursos pues a nivel nacional una corporación que se llama se me pasó ahorita el nombre, pero bueno, ganamos ese concurso y estamos pues en temas de prevención contra el tema de VIH, personas pues con esta problemática, y adicional pues estamos también en otros proyectos aquí a nivel local. Estamos presentando varias propuestas para ayudar a las personas que se vinculen también con nosotros y pues lógicamente también ofrecer la ayuda necesaria para que las personas también se vinculen, no solamente a nivel social, sino también personal, con profesionales que quieran vincularse con nosotros. Colectivo Prisma es una fundación que lleva muchísimos años aquí en el departamento. Como les repito, yo apenas llevo 2 con ellos. Soy hombre trans y fue la primera fundación que me brindó como las puertas, la que me abrió, digamos, esa oportunidad de participar en el activismo y pues más en temas de transgénero, ¿cierto? También trabajamos con población pues trans femeninas y pues nosotros pues también nos vinculamos, pues hay varios chicos pues que están también conmigo ahí en la fundación y la verdad pues ha sido muy beneficioso para nosotros porque realmente pues nosotros como comunidad trans no somos muy visibles, ¿cierto? Pero la Fundación Colectivo Prisma, como les repito, fue la primera que abrió las puertas y pues desde ahí estamos en este tema del activismo muy contento y nada, pues aprendiendo muchísimo y muchísimas gracias por permitirme participar de esta conversación. Aprovecho hasta ahora de la transmisión y teniendo en cuenta lo que nos contaba Andrés Julián para saludar un colectivo que quiero muchísimo ese colectivo porque uno, he aprendido muchas cosas del trabajo social allí y otro, porque están un par de amigas que me acompañaron como en la formación de sociología. Hablo del colectivo Armario Abierto, colectivo que ha venido trabajando con comunidad trans y los invito a que vean Notiguapas, que es un noticiero que ellos han decidido ir sacando. Bueno, empezamos esta conversación con población LGBTI, digamos que también a raíz de una gran preocupación que se viene dando en el país. Yo creo que ninguno de los que están viendo este video, ni quienes están hoy presentes acompañándonos en este conversatorio, están al margen de lo que ha venido pasando en los últimos meses, sobre todo desde que empezó el COVID. Y ello tiene que ver con que la violencia nuevamente se ha tomado el país y una cosa muy peligrosa es que esa violencia ha recaído sobre personas con orientaciones sexuales diversas. Mucha violencia ha recaído sobre las comunidades trans a propósito, pero también sobre comunidades gays, sobre personas de distinta condición sexual ha recaído. Entonces, queremos empezar este diálogo por la siguiente pregunta, que puede tomarse de 2 maneras. Puede tomarse a manera personal, pero también de forma organizativa. Y quiero iniciar con José Giraldo, y es, ¿qué es tener una orientación diversa bajo el desafío de vivir en un país machista como Colombia? ¿Qué implica eso? ¿Qué retos? ¿Cómo desenvolverse? ¿Cómo habitar el mundo a partir de una condición diversa en un país que ya repetimos, bueno, culturalmente machista, pero además ese machismo se ha transformado en homofobia, como nos lo muestra la violencia de los últimos meses? Uy, bueno, yo creo que muy pretenciosa esta pregunta, además porque creo que envuelve toda la problemática social que vivimos las personas que pertenecemos a los sectores LGBTI. Es que ser lesbiana, gay, transexual, travesti, bisexual, queer,
en este país, y creo, bueno, en muchos del mundo, no es fácil, porque es que nos estamos enfrentando a todo un bagaje cultural que ha sido siempre heteronormado, ¿sí? Que ha sido siempre influenciado por el patriarcado, por la heteronorma. Entonces, cuando sales y muestras realmente lo que es, por eso, mira, a mí me llama mucho la atención esa convocatoria del ministerio que dice, comparte lo que somos, porque es que esto es lo que somos, ¿sí? Y eso, llegar y compartir lo que somos en una sociedad como la nuestra no es fácil, porque siempre están todos los modelos preestablecidos y entra todo el tema de los prejuicios, el tema de los estereotipos, el tema de todo ese señalamiento social y cultural, el cual no es nada fácil, empezando desde nuestras familias. Sí, a muchos de nosotros se nos dificulta salir del closet con nuestras familias porque nuestras familias no están preparadas para aceptar y vivir la diversidad sexual dentro de sus seres queridos. Por fortuna yo he tenido una familia totalmente aceptadora de todos mis procesos, respetuosa de mis decisiones, pero digamos que esto es una bendición entre muchos porque hay muchos que tienen dificultades con esto y entonces vienen todos estos procesos desde la familia, luego sales a la parte del colegio, donde el colegio se vive un matoneo impresionante para los niños y los adolescentes son malvados, pues en el sentido figurado, entre comillas, porque lo hacen todo como sin pensar y recordemos que por eso hemos tenido muchísimas cifras de suicidio de adolescentes que han sido discriminados o violentados o que han sido víctimas de matoneo, de bullying por su orientación sexual y de género. Yo pienso que ser LGBTI en este país es de machos, es de berracos, es de poder afrontarse a sí mismo, asumirse como tal para poder mostrarse a la sociedad como tal. Y yo he descubierto desde mi experiencia personal que cuando muestras realmente lo que eres, ganas como un nivel de respeto en las personas, ¿sí? Cuando nos estamos ocultando, cuando somos invisibles, cuando estamos en las sombras y no terminamos el proceso de autoaceptación, creo que todavía estamos dando pie a todos esos aspectos de homofobia, a todos esos aspectos de bullying. Cuando nos entramos de fuerte como en este tema y aceptamos lo que somos, realmente como que nos abrimos un poquito a ganarnos ese respeto, pero sí efectivamente somos una de las poblaciones más vulneradas en temas de derecho, en temas de violencias, que es un avance lo que estamos haciendo desde las organizaciones sociales, poder ganar en temas de derechos, de legislación, que garantice la seguridad y la vida de nosotros, de la población LGBTI y de los líderes sociales, porque ya hemos visto en esta pandemia cómo se ha agudizado la crisis social a través de las masacres de jóvenes y de líderes sociales, no solamente LGBT, sino de todo tipo de orientación sexual. Y creo que estamos ahí en la batalla y nos espera una lucha muy dura porque estamos en un momento histórico, creo que complejo y diferente al avance que ya habíamos tenido. Creo que estamos en un momento donde nos toca reforzar como todas esas luchas y todos esos motores para ganar mayor terreno en derechos y en visibilidad. Bueno, yo creo que nombras dos cosas ahí muy importantes. La primera, quiero aplazarla para la parte final, al menos para el eje temático final, que tiene que ver con políticas públicas y es el tema de la noción que existe en nuestra cultura, lo decía José, una cultura heteronormativa, el tema de la noción de familia, cómo finalmente es una noción que termina en términos conservadores yendo en contra de la vida misma de sus seres, cuando no hacen parte, digamos, de esa formación o ese binomio hombre-mujer que impone la misma cultura. Y otra noción que a mí me parece muy importante retomarla, además porque se repite de la sesión pasada y tiene que ver con la violencia simbólica, es que nos han hecho pensar que la violencia está directamente relacionada con el golpe, con el grito, pero cuando tú molestas a alguien porque se sienta de una manera y todo el tiempo y no dejas que esa persona sea, finalmente le estás condicionando su personalidad de una manera violenta, aunque parezca un ejercicio de risa, un ejercicio de juego. Entonces, creo que hay que poner mucho cuidado con esa violencia simbólica, precisamente por lo que acaba de señalar José, y tiene que ver con que muchos jóvenes no son capaces de llevar esa violencia, de aguantarla. Por supuesto, no tienen por qué aguantarla, pero a veces hay personas que les es más difícil y pues acaban en la muerte y esto está dejando víctimas en el país y si hacemos un contexto global, en varios lugares del mundo se ha repetido.
Quiero continuar con Andrés Julián y hacerle la misma pregunta y ese desafío de ser una persona con una orientación sexual diversa en Colombia, ¿cómo lo ha vivido? ¿Ha sentido de alguna forma que esta violencia a la que hacía referencia a José ha recaído sobre tu persona? ¿Cómo has sentido el desafío de tener una orientación diversa en Colombia? Bueno, yo creo que la diversidad causa cierto rechazo y cierta, digamos, como, como muro, ¿cierto? Donde la gente siente que lo que no es igual a ellos, o sea, lo diferente, se convierte en una amenaza. Entonces, cuando eso sucede, las personas sienten que deben como redireccionar a las personas para lo que se cree socialmente es aceptable. Entonces, las violencias, como tú decías, no es solamente el golpe o el maltrato, ¿cierto? Es la burla, es el comentario, es el querer minimizarte por lo que eres o hacerte creer que lo que tú sientes y te expresas no es lo correcto a nivel social. Entonces, esas violencias son muy fuertes porque la verdad uno tiene que tener como ese poder mental, como esa fuerza para que las cosas como que no lo afecten demasiado y poder salir adelante y poder decir, no, es que este soy yo, independientemente de que no te guste o no creas o te parezca que no es lo correcto, es simplemente esa expresión de género, de orientación sexual que te hace único, que te hace diferente, que te hace irrepetible, que sea algo como tan natural, como decía José, cuando tú aceptas lo que eres y como que te empoderas de tu ser, de lo que eres como ser humano, porque no es solamente tu orientación, sino cómo te expresas a nivel social, eso te hace más fuerte, te empodera en lo que eres tú como ser humano. Entonces eso es muy importante para que la violencia no te afecte demasiado y no caigas de pronto en esos momentos de angustia o de dolor o de querer más bien esconderte por allá donde nadie te conozca, donde nadie sepa quién eres, pero cuando tú te visibilizas y dices, no, aquí estoy yo, hago parte de la sociedad y hago parte de lo que es Colombia, lo que es la ciudad donde te encuentres, ahí es cuando como que empiezas como a generar ese impacto de aceptación. Y es más, uno ni siquiera busca aceptación, lo que busca es respeto por lo que eres como persona, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante de que nosotros nos empoderemos en el tema de quién eres realmente, cómo te quieres mostrar y cómo quieres que la sociedad te vea, porque así realmente se genera un espacio para ti que te permite avanzar. Porque, por ejemplo, en mi caso, pues que hice un tránsito, es muy difícil tomar la decisión de dar ese primer paso, pero una vez que lo haces, créeme que el irte para atrás no es una opción, ya, para adelante, lo que venga, que se venga. Y entonces ahí es cuando uno dice que si todos hiciéramos ese empoderamiento y realmente nos mostráramos tal cual somos, de manera natural, simplemente normalizar la situación, ya no pasa nada. Pero cuando nos volvemos como tan allá, como que no queremos que el mundo se entere, entonces es cuando creemos, o sea, el otro siente que tiene de pronto un poder sobre nosotros. Entonces, esas violencias siempre tienen que generarse desde nosotros mismos. O sea, si nosotros aceptamos quiénes somos, créeme que la violencia también se va retirando de nuestro entorno. Entonces, muy afortunado por mí me siento porque mi familia, gracias a Dios, pues ha tenido un proceso, pero ha estado muy, muy conmigo. Entonces, sí, también pues mi núcleo cercano. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés Julián. Desde los años 70, yo creo que la lucha por los derechos, sobre todo por el tema de la diversidad sexual, ha aumentado y yo creo que esa lucha ha venido ganando, ha venido acumulando hasta el punto que hoy se asuma y se puedan visibilizar todos los procesos de la comunidad. Quiero repetirle la misma pregunta a Alex para continuar con nuestra conversación y es, Alex, ¿cuál es el desafío de tener una orientación sexual diversa en un país como Colombia? Alex, el micrófono lo activas, porfa. Tienes el micrófono apagado. Qué pena, qué pena. Es difícil, es una de las preguntas más con lógica que yo he tenido en mi vida, y ustedes la hacen. Vea, yo tengo 40 años, pero yo fui criado ¿cierto? En toda esa normatividad religiosa
y esa normatividad, esa heteronormatividad que llevaba a un misogismo, donde veíamos que las mujeres solo eran utilizadas en el oficio de las casas y para tener hijos y no más, y pues los hombres muy militarmente, muy hombres, no se puede llorar por ser hombre. Vea, comienzo por ahí en cuestiones de infancia, donde nos prohibían llorar si nos caíamos, porque es que llorar solo era para hombres. Y más cuando comienzas a ver que tu orientación sexual es diferente, o diferente no, es otra alternativa que has tomado a las que la sociedad nos ha alineado entre solo heterosexuales. Es mucho más complicado porque te encuentras con un cerco de una familia con esas creencias religiosas y te cierran, y entonces ahí ya hay una violencia, ¿sí? Ahí se crea ya una violencia, se crea un trauma, digámoslo así, en el cual comienzas a tener miedo a salir a decir a tus compañeros de colegio militar o religioso que eres gay porque vas a ser golpeado o ibas a ser golpeado. Estoy hablando de años atrás. ¿Ha cambiado algo? Es mi pregunta. No. No ha cambiado algo en el comportamiento, digamos, el comportamiento de la otra orilla, porque seguimos teniendo violencia dentro de los colegios, bullying, padres que encierran a sus hijos porque se manifiestan políticamente que son gays o lesbianas. Y mire, estoy hablando de una violencia familiar. Con esto no estoy satanizando la familia, no, pero sí comenzar a ver lo que llamamos cadenas de ciclos repetitorios, en donde las violencias se comienzan es por casa. Tienes tus ademanes amanerados, pero eres algo muy bonito. Llega tu tío y te viola a los 13 años, pero tú no puedes hablar porque o si no se arma una guerra entre familias o algo así. Hay violencia desde la familia. Estamos hablando solo de la familia, les hablaría yo de ese tema. Sigue siendo un obstáculo, pero gracias, ¿sí? El otro pero es gracias a que organizaciones como nosotros que hemos luchado, nosotros poco, porque somos nuevos, nosotros somos muy nuevos en este tema, vamos a cumplir un año apenas en noviembre, pero nos hemos pegado a trabajar de la mano de plataformas, de Prisma, de Recolvid, de Polari, de casi todas las organizaciones, o por no decir todas, para defender estos derechos, ¿sí? Las organizaciones han ido a los municipios a capacitar sobre diversidad sexual, que esto nos ha ayudado a tener más conciencia sobre el tema. Todo lo que se ha hecho en tema educativo ha sido ya un avance, pero de que sigue siendo un obstáculo, sigue siendo un obstáculo. Ahora el resurgimiento de nuevo, como lo decían, de las masacres de los jóvenes, ¿sí? Y que han sido de ello presa algunas personas de nuestra población con diversidad. El denuncio que hizo plataformas de este chico que le amputan su brazo, Dios, es siglo XXI, y seguimos con violencias, creo que hasta más crueles del siglo XX, que hemos avanzado, claro, nosotros hemos avanzado, pero el mundo está como enfurecido, el mundo está como envenenado, y ha recrudecido más su violencia entre todo tipo, entre las mujeres y entre entre los niños. Entonces, creo que lo que usted nos ha hecho una pregunta, sí, una pregunta de mucha profundidad y también de mucho ponerlo a pensar a uno, a saber si hemos avanzado o no hemos avanzado y cómo se viviría. Pero para mí me parece que se vive ya mucho mejor. Muchas gracias por tu respuesta. Hay varias cosas que señala que son muy importantes y finalmente hay muchas organizaciones, afortunadamente, en la ciudad de Pereira que han problematizado el tema de la diversidad sexual. Digo problematizado porque han logrado ponerla en la escena pública, han logrado debatir, han logrado que se reconozcan los derechos
y han logrado también asesorar psicosocialmente, psicológicamente y jurídicamente a las personas de la población LGBTI. Sin embargo, siempre he tenido una pregunta, y antes de ir con Víctor para hablar un poquito de las apuestas de transformación de la cultura que tienen ustedes, y es, José, ¿por qué cuesta tanto los temas de diversidad sexual? ¿Por qué son tan polémicos? Uno ve que alguien habla de reconocimiento de la diferencia, por ejemplo. Pues reconocer la diferencia, tolerar al otro, bueno, como este tipo de discursos que cualquier sociedad medianamente democrática debería tener como banderas constitucionales, aquí generan un sobrevuelo y casi que se nombran estos discursos, que las organizaciones LGBTI lo que están haciendo es adoctrinando o términos que a mi parecer son términos militares y son términos propios de la guerra, porque ha sido tan difícil avanzar en Colombia en estos temas y ponerlos en el escenario público para que la gente pueda comprenderlos. Miren, yo voy a retomar una cosa que decía Andrés Julián ahora, y es que cuando empezamos a salir del closet y a hablar más abiertamente de estos temas, le movimos el piso y la zona segura a muchos de los sectores del país. Entonces estamos influenciados por la política, por la religión, ¿sí? Por todo el hecho cultural. Y esto hace, cuando vas en contra o cuando contravienes lo natural, entonces esto empieza a generarse una salida de casillas de todas las personas que vienen y defienden esas otras situaciones. A mí el tema de la familia que aborda Jonales a mí me llama mucho la atención. Bueno, y quiero hacer una nota que me refería a los niños, a la perversidad de los niños. Quiero que no son los niños, es que son los adultos los que fomentan este tipo de conductas en los niños, porque si nosotros educáramos a los niños simplemente en el amor y en el respeto por el otro, no tendríamos ningún indicio de bullying o de homofobia. Y como les decía, pues este tema viene desde la familia, cuando nos han educado que la familia es hombre-mujer, es un término binario y tiene que ver también con procreación. Pero yo les pregunto, ¿de dónde hemos salido las personas LGBTI actualmente? De familias hetero, de familias conformadas heterosexualmente. Entonces, ¿nos educaron nuestros padres para ser gays, para ser lesbianas, para ser trans? No, ¿cierto? Ha sido como unas decisiones de vida. Entonces yo pienso que es más temor de la sociedad de enfrentarse a temas nuevos. Lo que pasa es que la sociedad no estaba preparada, ni social, ni cultural, ni política, ni religiosamente, porque va a meter el tema de religión sin ahondar, que no quiero ahondar en el tema, no estaba preparada para vivir estos cambios sociales, para tener una apertura, no hacia la tolerancia, sino hacia la aceptación del otro, porque aquí hay que apostarles a la aceptación del otro como ser humano. Ese ser humano piensa, vive, siente, sueña, ríe, trabaja, aporta a la sociedad igual que cualquier otra persona. Entonces es como, ¿cómo podemos aceptar? Además es esa diferencia, es aceptar la diferencia y estos temores, muchas veces se dice cuando yo tengo ese temor y reflejo el temor o el rechazo frente a algo, es que eso está diciendo más de mí que del otro realmente, ¿sí? Entonces tenemos, bueno, y voy a tocar un tema y es la doble moral. Creo que tenemos un país y una sociedad con doble moralista, porque cuántos casos de personas heterosexuales con sus hogares conformados conocemos, pero que a escondidas están buscando sus aventuras y sus cosas con otros chicos, con otras chicas. Sí, no es de cuestionar, pero entonces jugamos a la doble moral. Entonces pienso que la gente se siente amenazada al ver un mayor avance en el reconocimiento de los derechos y mayor auge. Y no es que no estemos de moda los gays, ni estemos de moda los LGBTI, ni que queremos imponer nuestros puntos de vista, sino que recordemos que somos un sector de la población que ha sido violentado y vulnerado históricamente. Entonces a ustedes, a las mujeres cisgénero y heterosexuales, y a los hombres cisgénero y heterosexuales no les ha tocado defenderse, no les ha tocado en el colegio esconderse porque gritan por cómo se comporta, por cómo se mueve, porque habla delicado. Sí, no les ha tocado buscarse un lugar dentro de estos círculos sociales. Entonces, eso es lo que realmente habría que entrar a mirar, que nuestras luchas no son impositivas, ni porque estemos de moda, sino simplemente porque recordemos que es una sociedad que está en mora y en deuda con un sector como la población LGBTI. Bueno, muchas gracias, José, muchas gracias por la respuesta. Y yo creo que mencionas algo y dices, voy a meter la
religión, pero y metes varios en ese paquete, política, incluso yo diría hasta economía habría que meter, porque finalmente se nos da un fragmentico a cada uno, pero todo eso forma la cultura y todo eso nos pone a comportarnos en pro o en contra de algo, lamentablemente. Y lamentablemente yo creería que la ignorancia aún continúa siendo muy grande para poder ser capaces de reconocer la diversidad, porque finalmente creo que estos espacios, dice José, no es que estemos de moda los gays, estos espacios finalmente de visibilizar y de bombardear ojalá todo el tiempo las redes tienen que ver con hechos materiales directos y relacionados con violencia, es decir, no es de gratis que hoy en día, por ejemplo, tengamos que poner a la población con una orientación sexual diversa en el marco de una población vulnerable, porque finalmente sobre ellos están recayendo muchas de las violencias de una sociedad homofóbica y patriarcal. Quería decir eso, José. Perdón, me roba un segundo, antes de darle paso a mis compañeros, qué pena. Y lo acabas de mencionar y me parece que es clave, es aquí el tema es de formación. Aquí nos hace falta educación, nos hace falta formación frente al tema de la diversidad sexual. Sí, porque si nosotros lo tratamos abiertamente, es que, a ver, yo tengo la misma edad de John Alex y efectivamente fuimos, creo que educados con muchos tabúes en la escuela, en el colegio, donde eso no se permitía. Entonces, en la medida que uno avance en temas de formación, nosotros desde Fundación Plataforma estamos convencidos que la educación, la formación en diversidad sexual y de género es una de las salidas que culturalmente tiene que abrir y marcar historia y cerrar esa brecha de discriminación, porque la gente, incluso nosotros desde las poblaciones LGBTI, no tenemos todo el conocimiento que se requiere para poder aceptar al otro. John, adelante. Tienes el micrófono apagado. Bueno, mientras... Sí, ahora sí, sí. Hola. Sí, sí, sí. Sí. No, oiga, José ha dicho algo muy, muy importante y quería en verdad resaltar y apoyar totalmente lo que había dicho. Y algo que él me llamó mucho la atención es que sí, el miedo ha hecho una brecha en la cual la vamos a cerrar como por medio también de la cultura, como lo que acaba de decir de él. Es decir, la cultura es educar yo no había escuchado algo en verdad tan lógico y verdadero, que sea la cultura, por medio de la cultura, que se selle esa brecha de no aceptación de nuestra población. Bien, gracias, John y José, por, hemos como reunido ya una serie de elementos muy interesantes, este convite, que es a lo que estamos invitando esta semana a la población LGBTIQ+ de la ciudad de Pereira, es a conversar respecto a distintas situaciones, y acaban de abordar un punto muy interesante. Digamos que antes de hacer otra rondita y seguir conversando otros asuntos, Andrés Julián decía una cosa en su intervención respecto a las violencias y decía que, no sé si te cogí bien la idea, pero digamos que era algo así como que la violencia empieza como a disiparse un poco en la medida que se acepte a uno mismo, ¿cierto? Y eso está bien, me parece que también es un trabajo que hay que hacer desde la educación en los colegios, en las comunidades y demás. Sin embargo, las violencias siguen estando ahí. El que le cortó la mano a ese muchacho esta semana es un asunto gravísimo, ¿cierto? Esas violencias no se van, el muchacho se aceptaba a sí mismo, el que no lo aceptó fue otro criminal, todos los calificativos que podamos ponerle, que le dio por cortarle una mano solamente porque no fue capaz de aceptarlo, ¿cierto? Entonces digamos que también hay que reconocer que esas violencias están ahí y que ustedes como organizaciones de repente tienen una serie de acciones, una serie de herramientas y de dispositivos que usan para atacarlas. Entonces ahora nos gustaría como invitarlos
a que invoquemos a ese espíritu pereirano del cooperativismo y del convite, que en Pereira hemos construido grandes obras a través del convite, ¿cierto? El aeropuerto, distintas obras grandototas, pero tal vez nos falta un poco hacer convites por otras cosas, ¿cierto? Convites por la vida, convites por la dignidad, convites por la memoria, convites por el encuentro, por muchas cosas, y por eso es que hacemos este tipo de espacios en función de aspectos para seguir uniendo fuerzas y generar espacios de discusión y de encuentro en torno a la solución de esos problemas. Víctor. Bueno. ¿Hubo algún inconveniente con Víctor? Se nos congeló la señal, pero continuamos en esto que se llama Convite desde Casa. Le recordamos que es una iniciativa de la Corporación Comparte lo que somos. Continuando con el diálogo, voy a hacerles la pregunta que les iba a hacer Víctor, que ocurrió algún problema con la señal, pero ya seguramente estará nuevamente con nosotros. Y la pregunta tiene que ver a que hagamos un convite en torno a cómo desanclamos esas violencias de la cultura. Entonces queremos que ustedes como organizaciones nos cuenten cómo han venido visibilizando esta causa, cómo se han venido comprometiendo a llevar a cabo una cosa, un marco en Colombia, por ejemplo, que garantice de verdad en términos prácticos los derechos de la población LGBTI. Entonces empezamos esta ronda por Andrés Julián, y es ¿cómo cree usted, aparte de lo que ya nos comentó, que tiene que ver con visibilizarse y con saber reconocerse, que podemos transformar de algún modo esas lógicas violentas que nos están lamentablemente quitando la vida a las poblaciones con diversidad sexual? Bueno, yo pienso que la situación de violencia viene muchísimo de la parte familiar, como decía José. Muchísimas de las violencias son aprendidas, ¿cierto? Cuando el papá critica, por ejemplo, al primo o al amigo de la cuadra que quizás tiene digamos, una actitud no tan masculina como él la quisiera, entonces desde ahí el niño empieza como a generar que eso es lo correcto. Entonces, por eso es que en las violencias en los colegios y en todo el tema pues, social se ve enmarcado desde ese espacio. Lo que decía José es muy cierto. La mayoría, o sea, ¿quiénes somos nosotros? Todos nacimos de parejas heteronormativas, ¿cierto? Pero eso no significa que nuestra orientación sea así, o sea, es simplemente una construcción personal. Ninguna persona está, digamos, enmarcada en un molde específico para decir, esto tiene que ser un hombre, esto tiene que ser una mujer, y ya, no hay más opciones. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver eso, es cuando vemos que la parte social y la parte cultural es tan importante que desde esos espacios tan pequeños, por ejemplo, el jardín, o ya después en la escuela, el colegio y la universidad, se tuviera digamos, una línea donde digan, simplemente estamos ahí, o sea, todos somos parte de este mundo. Si entendiéramos eso desde niños, desde que estamos pues muy pequeños, esas violencias no se darían. Hace unos años, que eso pues, hubo pues un gran conflicto aquí en Colombia por el tema de una cartilla que se sacó a nivel pues por el ministerio, ¿cierto? Y allá pues eso fue un problema porque muchísimas familias se abocaron a decir que eso no era lo correcto, que cómo era posible que le íbamos a enseñar a los niños desde pequeños que era tener una identidad de género, por ejemplo, o que era una diversidad sexual, o cómo respetar al otro por ser diferente. Entonces, Colombia le falta muchísimo para entender, o sea, cómo guiarnos desde pequeños, o sea, desde que estamos muy jóvenes para que esas violencias no se den. Mientras esos cambios no se den a nivel cultural, a nivel, digamos, didáctico, a nivel social y a nivel de educación, estamos todavía lejos. Como dice John, hemos dado pasos agigantados en el tema de aceptación y de identificar al otro como diferente y respetarlo, pero aún esas violencias se siguen dando porque no se ha creado como una línea específica de decir, este es el camino que vamos a tomar, para que, no sé, la próxima generación, en unos 10, 15 años, que los niños que están en prejardín, en jardín, en párvulos, bueno, ellos ya empiecen a ver esa situación como algo natural,
naturalizarnos todos como seres humanos. Entonces, por ejemplo, yo le pongo pues el ejemplo de la cartilla porque fue tanto el impacto social que causó que la hicieron retirar de los colegios. Y yo decía, pero por Dios, o sea, ya está ahí, avancemos en el proceso. No, pudo más la parte política, la parte de las organizaciones pues, de padres de familia que se negaban a aceptar que eso estaba allá, que está aquí, que está presente, que no lo podemos ocultar, como dice, tapar el sol con un dedo, y ya simplemente se retiró. Entonces, esos avances son los que tenemos que dar nosotros como organizaciones, nosotros como sociedad. Cómo empezar a construir esos espacios para que quizás en esta generación todavía no estamos preparados para eso, pero ya que de aquí en adelante todo vaya fluyendo para que la sociedad avance, y si no nos vamos a quedar en lo mismo, vamos a hacer lo que pasa ahora, pasó hace 100 años y sigue pasando, y de aquí a 100 años si nos hacemos cosas diferentes, pues lógicamente los resultados no van a ser diferentes. Muchas gracias. Juli, no te estamos escuchando. Bueno, muchas gracias Andrés Julián por los comentarios. Queremos seguir conversando en esto que se llama Convite desde casa. Hace poco hablábamos con unos amigos en un colectivo que ha venido intentando pensar, por ejemplo, las violencias juveniles. Identificábamos como problemático el patriarcado, no solo para las poblaciones diversas, con orientación sexual diversa. ¿En qué sentido lo digo? Es que me parece que hay muchos tintes del patriarcado en la violencia, por ejemplo, que hoy en día tienen que vivir los muchachos en los barrios. Me refiero a que es muy peligroso, por ejemplo, que dos muchachos en la esquina se terminen matando por quién es más hombre. Y eso suena muy absurdo, pero cuando uno vive en las realidades de los barrios, cuando uno está en la rumba y ve que ese solo hecho de quién es más hombre, tratando de intentar probar una hombría ahí en un sentido cultural muy extraña, pues se terminan generando muchas violencias, que es una de las problemáticas que yo creo que en ello han confluido las organizaciones feministas y las organizaciones que hoy nos convocan a este conversatorio, y es en una lucha contra el patriarcado, porque es que finalmente es mortal, finalmente está matando no solo a las personas con una identidad sexual diversa, no solo a las mujeres, como nos lo bien ha señalado el feminismo, sino que entre nosotros mismos nos matamos por comprobar cosas culturalmente absurdas. Vamos a continuar con esta pregunta. John Alex Ospina nos hacía un muy buen diagnóstico en torno a lo difícil que es y a todas esas violencias que se reproducen desde la misma familia cuando uno decide adoptar otra postura sexual, vivir otra vida, habitar de otra manera el cuerpo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo transformamos estas violencias desde las organizaciones en las que ustedes han venido vinculados, John Alex? Bueno, vea, yo le hago el convite a los compañeros que están acá, que nos están viendo, de los diferentes colectivos y a todos los colectivos. Y lo dijo Andrés, lo ha dicho como 2 veces José, y es educar. Educar, capacitar, transformar. Por ahí una anécdota de Taliana, José, de Taliana Ramírez, hace 2 años, creo 3 años, 2 años, cuando ella comenzó como mujer trans en un municipio como Santa Rosa, que es conservador políticamente y religiosamente, y ella quiso ir a un colegio a hablar sobre diversidad sexual, y le tocó que hacer un poco de maromas para poder que le dijeran que sí, porque a ella le habían puesto obstáculos. Entonces, esto es interesante porque culturalmente nos han metido en la cabeza un poco de ideas, como lo que hablaba usted ahorita, Esteban, de que quién es más macho de usted y yo y nos matamos en una esquina, es cultural. Y cómo se cambia ese chip cultural
es educando, es mostrando que ya no estamos en esas épocas donde solo se creía ciegamente. No me voy a ir lance en ristre contra las religiones, pero pues la religión ha tenido aquí un acólito de culpa, ¿no? Y las malas interpretaciones de lo que las escrituras o sus libros sagrados lo digan, porque eso ha afectado, usted puede ver, a nuestra población, gente muerta porque, porque es gay. Mira lo que ocurrió en esta discoteca fue la de la Florida, ¿no? Entró un tipo y mató a todas unas personas simplemente porque para él eran una basura o eran alguna aberración. Entonces, esas son cosas que vienen con la cultura y con la educación. Eso era lo que nos enseñaban. Yo me acuerdo de mi enseñanza de escuela y a nosotros nunca nos enseñaron ni siquiera, y voy a hacer aquí un poquito como, no vulgar, sino muy claro, cuando uno tenía su primera, digámoslo así, eyaculación, ¿no? La preeyaculación, no sé cómo se dice. ¿Usted a quién le preguntaba? Y en una casa donde usted no se podía ni hablar, ¿sí? Porque eso era pecado. Yo una vez accidentalmente le vi un seno a una tía y eso fue una pela, y lo vi accidentalmente. No, no estoy diciendo que soy un anciano, no, pero fue lo que nos tocó, José y Andrés, nos tocó eso. Pero eso era porque se los enseñaban a sus papás. A mí me daba pavor decirle a mi mamá que yo era gay. Pavor, pavor, usted no, mi mamá ya sabía, y eso era una cosa. Yo veía a mamá y yo bajaba la cabeza, pero porque fue lo que nos metieron en las casas. Mamá, cuando yo ya llorando, me acepté, le manifesté, le dije, sí, le llevé hasta la pareja. Mi mamá dijo, no, yo ya sabía y tranquilo, no se preocupe, y porque ella me escuchaba mucho hablar sobre el tema, ¿cierto? Pero, y le quedó algo, ¿sí? Pero la capacité inconscientemente, eso fue hace mucho tiempo, pero mire que mamá pudo aceptar, personas de la familia mayor le pudieron decir, vea, porque mamá era una de las que decía que no, que un hijo marica, eso ay, bendito sea mi Dios, eso era, y bendiciones y eso. Pero usted hoy va a un colegio, usted se sienta con un padre de familia, con un vecino, y usted le sabe hablar, usted le sabe llegar. Eso le voy a hacer otra analogía, saberle llevar el evangelio, digamos, diverso a estas personas, si se han dejado convencer por una cosa que me parece que es más fuerte, la religión, sin irme en lance en ristre contra la religión, llegar con humanidad. Yo creo que educando y capacitando a la gente va a cambiar de pensar. Eso se lo tengo lo más del 99.9% comprobado que sí. O 90, no nos vamos más, pero es educando y capacitando. Sí, señor. Sí, y nosotros estamos muy de acuerdo con lo que dice John. Digamos que a nosotros también nos gusta muchísimo la educación y por eso justamente proponemos este tipo de espacios. Hablando, John, de ese tema de la organización, pues que nosotros en nuestro oficio cotidiano también lo hacemos todo el tiempo con el tema de promover la lectura, por ejemplo. Se le fue el sonido a todos dos, no escuchó a ninguno de los dos. José, que volvemos con el sonido. Tenemos un pequeño problema con la red. No sé qué está pasando con la plataforma de Zoom. José, no sé si querías complementar un poco la respuesta que te estaba viendo levantar la mano. No, simplemente en el tema educativo, tener una claridad ahí en el tema del Ministerio de Educación, cuando teníamos a Gina Parodi como ministra, nunca existió esa tal cartilla,
Sí, de hecho eso fue de donde empezaron a culparnos a los sectores LGBTI, a decir que nosotros teníamos un tema de ideología de género que se quería imponer en las instituciones educativas. Esa cartilla nunca existió. Lo que realmente existió, lo que estaba haciendo el ministerio, era implementando la ley 1620 con su decreto reglamentario que provenía de la sentencia 458, que era la sentencia Sergio Urrego, cuando se dio todo este caso de Sergio Urrego, que todos lo conocemos, que ha sido histórico en el país, el niño que se nos suicidó en Bogotá. De allí, eso estaba haciendo el ministerio, nunca existió la cartilla, digamos, ese fue un ataque que vino desde los sectores más conservadores, religiosos y enemigos políticos para decir, es que van a implementar una ideología de género, y eso nunca existió. Más adelante sí apareció una cartilla en la página del Fondo de Población de las Naciones Unidas que propendía por generar ambientes escolares libres de discriminación. Y creo que esto, desde la educación se tiene que generar eso, esos ambientes escolares libres de bullying, de homofobia, libres de discriminación, donde las personitas realmente puedan expresarse y manifestarse como son, como seres humanos, desde su individualidad y desde su diversidad. Simplemente quería hacer esa acotación. Y yo creo que a partir de estas conversaciones con organizaciones tendremos que liderar una campaña, una gran minga, un convite gigantesco en contra de la violencia, porque es que finalmente todas las poblaciones parece que se vuelve una constante en este país, que ante la ignorancia, ante cualquier manifestación de la diferencia, no se abra un diálogo, sino que se busque siempre eliminar la vida del otro. Hablemos de una agenda, nosotros nos fascina más y desde los micrófonos de la colectiva cuando hacíamos radio por la pandemia, continúa suspendido, pero volveremos a los micrófonos de la colectiva muy pronto. Nos gusta mucho el tema comunitario y el tema de base, sin embargo no negamos otro lado de nuestro trabajo que tiene que ver con la institucionalidad. Sé que ustedes han venido vinculados al tema de las políticas públicas y en torno a la implementación de las políticas públicas de la población LGBTI en Risaralda, en el departamento, bueno, y sobre todo también acá en la ciudad de Pereira. Hablemos un poco, teniendo en cuenta lo que nos cuenta José, de cómo van las políticas públicas en Pereira, en el departamento, en torno a la inclusión, en torno al reconocimiento, pero también en torno a parar esta ola de violencia que si no la detenemos ahora, mire cómo van las cifras, miren cómo van los asesinatos en Colombia, miren la triste noticia de que alguien termine con un brazo amputado simplemente por tener una orientación sexual diversa. Entonces, ¿cómo va la política pública? ¿Cómo estamos enfrentando todos los desafíos que de algún modo hemos ido sintetizando acá en esta conversación? Tiene la palabra Andrés Julián. Bueno, el tema de política pública no es un tema nuevo. El año pasado, finales del año 2018, principios del 19, el tema de política pública ha sido como uno de los más, o sea, de los que las poblaciones, los colectivos y las asociaciones están como enmarcados a que eso se dé. Han habido como varios inconvenientes en cuanto al cambio pues de los dirigentes, aunque la alcaldía pues con el alcalde anterior pues estuvo muy pendiente y hubo un equipo pues muy interdisciplinario donde se avanzó muchísimo el año pasado, eso fue más a finales del 2018. Para el año pasado también se avanzó, pero realmente la política pública aún no ha sido un hecho en la ciudad de Pereira. O sea, estamos trabajando, ahorita desde la mesa departamental se ha tocado ese tema y ha sido uno como de las situaciones que queremos que se dé para esta vigencia, o por lo menos en esta nueva pues, de legislación en cuanto al tema de la alcaldía, y hemos tenido apoyo, pero realmente falta mucho para que eso se dé. La política pública, yo pienso que nos falta todavía como avanzar más en el proceso, y a pesar pues de la pandemia, pues nosotros cuando nos hemos reunido en la mesa, ha sido un tema principal porque es algo que hay que darse, y pues tenemos varios modelos. Tenemos el modelo de Bogotá que ya lleva mucho tiempo, y el modelo de Medellín, creo que también, José, ¿cierto? Ya está como avanzando, pero realmente no hemos finalizado pues en ese proceso. Ok.
Bueno, yo creo que el diagnóstico es muy grande. El diagnóstico va desde la escuela, el tema del bullying, de la violencia sistemática que te obliga a que el cuerpo de un hombre debe ser eso, el cuerpo de una mujer se debe mover así. Todo un proceso de disciplinamiento hasta las violencias adultas que terminan siendo muy perversas. Yo quiero preguntarles, abro la conversación con José. José, ¿qué aspectos consideran ustedes como organizaciones que deben tener esa política? ¿En qué han ido avanzando y sobre qué territorios aún consideran que esa política debe considerarlos, debe abrirse a esos nuevos espacios? Bueno, hay que reconocer que en Pereira se viene avanzando en temas de la política pública desde el municipio de Pereira como tal, y allí se ha avanzado en temas de capacitación, en temas de fortalecimiento incluso institucional o de inclusión de las organizaciones sociales dentro del proceso, de sensibilización y de algunos líderes y actores sociales también y políticos institucionales dentro del proceso. Cuando nos vamos al departamento, pues les contaba, me parece, y quiero resaltar un proceso muy bonito que se vivió desde la mesa departamental LGBTI, cuando como Esteban nos habla de convite, de minga, que también Yorales lo reforzó, que lo debemos hacer. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo las organizaciones sociales en Pereira, haciendo convite por la diversidad sexual, porque estamos tratando por primera vez históricamente de jalar todas para el mismo lado. Si bien todos tenemos nuestras diferencias y nuestros públicos diferentes y nuestras acciones, queremos en últimas beneficiar a un mismo sector de la población. Y desde allí se seleccionó una terna para enviar a la gobernación para las personas, para que se seleccionara la persona que iba a coordinar el tema de política pública LGBTI en el departamento. Pero fue un tema primero articulado desde la mesa departamental, y allí salieron las propuestas de las personas, y bueno, afortunadamente fui seleccionado para este tema, y desde allí que se pretende empezar con el tema de caracterización, de sensibilización, de medir la capacidad institucional que tiene el departamento para realmente afrontar una política pública, porque es que para eso necesitamos sistemas de información con enfoque diferencial, necesitamos sistemas de salud con enfoque diferencial, y estos temas son los que tienen que estar incluidos en una política pública, los temas básicos de salud, de educación, los temas económicos, los temas culturales y los temas laborales, porque tenemos que entrar a identificar cómo está nuestra población afectada en cada uno de estos aspectos, donde tenemos barreras y brechas para acceder a servicios de salud, especialmente las personas trans, donde tenemos dificultades o discriminación en la parte laboral, donde es muy difícil acceder a temas socioculturales o políticos, o incluso desde los temas para acceder a una vivienda, que tiene que ser una persona de la población LGBTI, los temas educativos. Entonces, desde allí viene como la importancia de incluir todas estas aristas dentro de una política pública, que se convierta en la carta de navegación, en la hoja de ruta, y que no importa el gobierno que llegue, sino que ya hay algo estipulado, porque entonces eso es la ganancia de una política pública, que es algo que se convierte en una hoja de ruta independientemente el partido de turno y el gobierno de turno, porque muchas veces estos procesos tienden a retroceder según los que lleguen en este momento al poder. Por eso es muy importante dejar institucionalizada esta política en favor de la población LGBTI. Bueno, creo yo que tienen un gran desafío allí. Entre más organizaciones reúnan, pues mucho más efectiva podrá ser la política. Lo digo porque esta semana Camilo, el de Les Degeneres, nos hacía caer en cuenta de algo que me parece muy importante, y él decía, es que es muy difícil llamarnos comunidad LGBTI, somos población LGBTI, y ello reconociendo de entrada la diversidad de organizaciones que hay allí. Es que no es las mismas vivencias, por ejemplo, lo acaba de señalar José, no son los mismos obstáculos que tiene una persona gay al ir a un hospital, a los obstáculos que le ponen a una persona trans cuando va al médico, cosas tan simples como esas. Es decir, que dentro de la misma población hay necesidades que son diferentes, hay estigmas culturales que también pesan más que otros, y en esa medida la política tendrá que lograr articular, yo creo que un reto muy grande, que es toda esa diversidad. Vamos cerrando este convite desde casa, lamentablemente. Vamos, José. Una anotación rápida, que nosotros en Risaralda no estamos hablando de política pública recientemente, es un proceso que viene con muchos líderes de la ciudad desde hace muchos años, desde el 2011, hay
líderes como Giovanni Cano, como Jair Restrepo, como Eduardo Montoya, Francis Echavarría, que desde el 2011 hicieron parte de todas las conversaciones con el Ministerio del Interior para los lineamientos de la política pública nacional, la cual se firmó apenas en el 2018. Entonces no es una cosa de ahora, digamos, estamos recogiendo todos los esfuerzos y todo el liderazgo que han tenido otras personas y activistas de la ciudad para poder llevar esto pues como a mayor concreción y que realmente ahora se vea aterrizado en el territorio. Bueno, José, quiero aprovechar tu mención de Giovanni Cano para enviarle un gran saludo. No nos acompaña en estos convites desde casa, pero nos ha acompañado en otros espacios de diálogo sobre temas de diversidad sexual y quiero saludarlo sobre todo porque creo que ha logrado poner en la agenda pública las necesidades de la población LGBTI. Continuamos con esto que se llama Convite desde casa. Quiero recordarles a todos que el jueves también estaremos conversando con población LGBTI a partir de las 5 de la tarde. Y la otra semana, el martes y el jueves, estaremos conversando con organizaciones de mujeres en la ciudad de Pereira. Un recomendado se ha vuelto costumbre dentro de nuestros invitados, es decir, desde sus comunidades. ¿Qué recomiendan? Puede ser un recomendado literario, un recomendado cinematográfico, un recomendado de un archivo digital, de un archivo fotográfico. Quisiéramos que cada uno de los 3 participantes de esta mesa hoy nos hiciera el recomendado que le permita a la población, a la población, se me quedó la palabra población, que le permita a la gente que nos está viendo desde el Facebook Live continuar explorando sobre estas temáticas, continuar aprendiendo. Empezamos por John Alex. John Alex, un recomendado de la semana, sea una película, sea una pintura, un video que nos permita comprender el tema del que estamos hablando hoy. A ver, un recomendado. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, un recomendado en películas. Bueno, yo en películas no soy muy, no aficionado, me gusta, pero no soy muy, pues como decir, muy ducho en el tema de las películas, ¿no? Sí me gustan mucho las películas culturales, pero ustedes me van a ayudar a recordar el nombre. Esa película está en Netflix y es de un chico cubano que él se tiene pues él se prostituye para poder llevar comida a la casa y el deseo de él es hacer transformismo. Sí, esa está en Netflix, pero no me acuerdo del nombre de la película en el momento. Ustedes yo creo que son más sabios en el tema, más conocedores, me ayuden. Se acuerden ahí en un momentico. Y lo otro, hombre, a los padres de familia, que los profesores a ver, autoridades acá, digámoslo así, autoridades morales y eclesiásticas y civiles para las gentes todavía es el cura, el profesor y el policía o el alcalde o el concejal, pero entre todos el profesor es el que debería entrar y decirle a los padres de familia, convencerlos de que deben de capacitarse y saber, capacitándose, entender y poder así no ni soportar, ni tolerar, ni aceptar, sino amar ya al otro, como lo encuentra en el amor, porque eso es lo que nos mueve, ¿sí? Entonces, esa sería mi invitación. Ya, yo no tengo por qué entrar a aceptar, a tolerarnos esas palabras, no, sino ya amar. Cuando yo amo, transformo muchas cosas. Bueno, John Alex, muchas gracias. Si alguno de pronto recuerda el nombre de la película, lo iremos dando como al finalizar esta transmisión. Yo quiero hacer mi recomendado. Mi recomendado tiene que ver desde el cine. Quiero recomendar una serie que está ubicada en los años 70 y es una de las cosas más maravillosas que he visto. Se llama Ángeles en América. Es una serie que curiosamente el protagonista es Al Pacino
y trata todo el tema de ser gay en los 70, en un auge de algún modo del VIH. Entonces es una muy buena serie que lo obliga a uno a reflexionar y a chocarse también con otras realidades. Y en poesía quisiera mencionar a un gran hombre, a un cartagenero, a Raúl Gómez Hattin, que también de algún modo puso esos temas públicamente y generó en su momento gran conmoción. José, tu recomendado de la semana para que continuemos desde la casa con esta conversación que se llama Convite desde casa. Bueno, yo creo que estamos muy cinéfilos todos, porque mi recomendación también, y bueno, lo hago más porque ahora desde Fundación Plataformas le estamos apostando fuertemente a rescatar el arte diverso, las expresiones drag y transformistas. Entonces, iniciamos la semana anterior con formación de nuestra primera escuela de arte diverso, y con base en ello yo quiero recomendarles una serie que también se encuentra en ese momento en Netflix, que se llama Pose o Pose. Está enmarcada en las drag house desde los años 70 y 80 en Nueva York, donde empieza una madre trans o transgénero a recoger a estas personas que tienen problemas en su casa, que son menospreciados, subvalorados, que son discriminados, también viven el auge del VIH, y entonces empiezan a conformarse alrededor de familias artísticas que compiten en los famosos ballrooms de Nueva York, con baile, con fonomímicas, para ganarse la vida y para ganarse un reconocimiento en la sociedad. Recomendadísima, me parece hermosísima, es una radiografía de lo que ha sido nuestra sociedad desde esa época, y ese sería mi recomendado, Pose o Pose. Bueno, pues queda de tarea entonces para que continuemos con estos diálogos, y Andrés Julián no se salva de esta pregunta, y es ¿cuál es el recomendado para continuar con esta discusión? Pero además también nos parece muy importante porque durante toda la charla, y creo que en esto coincidimos con las tres organizaciones invitadas el día de hoy, hemos hablado del tema de la importancia de la educación. Yo creo que tenemos que salvarnos de la ignorancia, porque finalmente la ignorancia nos vuelve violentos, la ignorancia nos ciega, y en esa medida poder recomendar y poder pedirle a la gente que visite otros espacios, que se acerque a otros modos de ver el mundo, pues nos permite también eso, mover un poquito esas sensibilidades, y que la gente diga, ve, mira, este tema no era como me lo habían contado, hay otras formas de verlo, otras formas de interpretarlo, y por tanto, otras formas de vivir y de asumirlo en nuestra cotidianidad. Así que, Andrés Julián, el recomendado de esta semana. Bueno, películas, me gusta mucho una que se trata de un chico trans que está en el marco educativo y le toca pues vivir toda una violencia en su educación, porque él llega al colegio, pues allá pues es igual, es una película americana, y es como la universidad, ¿cierto? Como la preparatoria, pero allá viven dentro de las universidades. Y él tiene que vivir una lucha muy fuerte en el tema de que él quiere estar pues en el lado donde están los chicos, y lo meten donde están las chicas. Entonces es una lucha muy fuerte, y la verdad pues es muy, muy significativa. Se llama Romeos, es una película muy bonita donde también pues muestran toda una historia pues desde un marco de un hecho real que se presentó allá. Y en libros hay un libro muy bueno que tuve la fortuna de que mi cuñado me lo regalara porque pues yo salí 2 veces del closet. Yo primero salí desde la etapa de la homosexualidad pues como mujer lesbiana, y luego pues salí desde la etapa de como hombre trans, ¿cierto? Entonces cuando en esa primera etapa me regalaron un libro, me parece muy bonito, que se llama Del cielo al infierno. Ahí pues hay varias poesía, hay muchas cosas de cómo las personas se identifican y cómo también tienen esa cultura y pueden expresar cosas muy bonitas desde su perspectiva, ¿cierto? Entonces, ese es un libro muy recomendado, pues lo tengo ahí ya hace varios años, y me gusta mucho releerlo, porque realmente cuando uno lo lee se da cuenta de que esto es un tema desde de inmemorables pues épocas, que uno no alcanza a imaginarse cómo las personas también tienen la cultura y pueden crear contenido muy bueno. Entonces, súper recomendado ese libro, se llama El cielo al infierno. Me parece que tiene muy buen contenido a nivel poético, a nivel pues social. Bien, muchas gracias. Sí, adelante. Yo me voy a atravesar ahí, ha estado atravesado todo el programa, qué pena. Ese Donald les mencionó un tema muy bonito al final, que fue el amor, ¿cierto?
que fue como desde el amor se puede trabajar más en ese tema, no de la aceptación, sino el acompañamiento desde el amor. Y entonces ahí creo que esa película ya es más famosa y la hemos visto muchos, y es La chica danesa. Y también sería un gran recomendado cómo La chica danesa nos muestra cómo desde el amor yo puedo acompañar esos procesos de tránsito, esos procesos de identidad sexual y de género, todo acompañado desde el amor. Y me parece que es un caso muy, muy bonito, también recomendado ahí para ver. Bien, Si muchas ustedes me gracias, José. permiten, También adelante. muchas gracias. Mire, la película se llama Viva. Se Viva. la recomiendo. Viva, viva, así, viva, viva. Ya acá la busqué, me acordé de ella, tiene, porque el chico se coloca así porque ve una revista que se llama así, Viva, pero es un proceso de cómo poderse transformar, que la apoya la amiga peluquera, el otro amigo trabajador sexual del parque también lo apoya, ¿cierto? Y fuera de eso, lo que hablábamos ahorita, un problema patriarcal. Véansela, que es muy, 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 muy buena. Pues le despierta uno la conciencia más, y estamos más hablando en un país como Cuba. Es una película cubana. Sí, sí. Yo estaba pensando en otra película, John Alex, porque no, es cubana esa película, es irlandesa. Aunque se desarrolle con un chico cubano, es una película irlandesa. Hay otra de un tema, digamos, Bueno, medianamente parecido que involucra el tema de abusos sexuales y de una persona con SIDA, que se llama Boleto al Paraíso, de Gerardo Chirona del 2010. Esa sí es una película cubana también muy chévere. Bueno, ya para cerrar este convite desde casa, antes de eso, y ahora que José habla del tema del amor, aunque digamos no tiene que ver con la temática LGBT, yo les recomiendo el libro de los abrazos de Eduardo Galeano, porque a menudo nos hace falta eso, ¿cierto? Abrazarnos, ser más cercanos, más empáticos y más hermanos, y esa es la invitación desde acá. Para terminar, vamos a hacer una Pero no última en época de rondita. pandemia, pero no en época de pandemia. Nos podemos abrazar de otras maneras. Desde aquí nos podemos abrazar así como hacíamos con la comunidad afro la semana pasada, o escribiéndonos cartas, o bueno, recomendándonos libros, viendo películas juntos. Hay muchas maneras de abrazarse. Por ahí pasó el gato por detrás. Afortunadamente a los gatos sí los podemos abrazar, ¿no? Para terminar, entonces, vamos a hacer una rondita muy cortica de 1 minutico cada uno, para acabar este convite de hoy y prepararnos para el jueves, que vamos a tener como invitados a otras organizaciones más desde lo artístico, y desde la irreverencia que hay en la comunidad LGBT, que también es muy valiosa la mirada de ellos. Terminemos con soñar, ¿cierto? Pongamos ahí una serie de sueños sobre la mesa en esta conversación, y vamos con una rondita de cada uno contando cuál es esa Pereira que nos soñamos desde las organizaciones en las que trabajamos en torno a la situación de la población LGBTI, ¿cierto? Vamos como a poner ahí un par de sueños. ¿Cuál es esa Pereira inclusiva de nuestros sueños? Empecemos con John Alex. bueno, es mi sueño. Es muy valioso porque yo sueño con una casa refugio de orientación, que tenga de todo: casa, refugio, que sirva de orientación, que tenga, digámoslo así, su enfermera, su psicólogo, trabajador social, el abogado, y haya hacia adentro más, o a un lado, contiguo, como una sede, un albergue para atención de la población con diversidad sexual. Yo sueño con eso, con ese sitio, ¿sí? En algo físico, que haya una atención integral y aceptación, no, el acogimiento de la persona con su diferencia sexual, su identidad de género diferente, o todo su ser y contenido universalmente, como quiera tomar, bueno, el concepto.
Yo sueño con eso, sueño con la política pública, pero esa política pública ya caminando y siendo una de las mejores políticas públicas del país. Yo sueño con eso en el momento, pero más que todo sueño es con recoger al otro, con no aceptarlo, sino, como lo dije ahora, regocijarlo, tenerlo ahí. Sueño es con eso. Gracias, John. Antes de seguir con Andrés Julián, hay algunos comentarios en Facebook de la gente que nos ve también recomendando cosas. Jason López Arango nos recomienda Historias de San Francisco. Dice que está en Netflix. Y Juan Carvajal, un recomendado para leer, Dinámicas Pedagógicas para Enfrentar la Homofobia, de Carlos Iván García Suárez, publicado por Colombia Diversa. Muchas gracias, Juan y Jason y toda la gente que nos estuvo viendo por medio del Facebook de la Corporación Déjalo Ser y de la Corporación Clays. Muchas gracias a toda la gente que estuvo ahí conectada. Andrés Julián. Bueno, yo pienso que uno de los sueños que todos tenemos como organizaciones, y es de pronto una de las metas que todos queremos, es que exista una sociedad incluyente, pero incluyente en todos los sentidos, ¿cierto? No solamente en decir, ah, sí, ellos están ahí y ya, así como la película de terror, ¿no? Ellos están ahí. Digo, incluyente a nivel social y a nivel de todas las instituciones, ¿cierto? Porque lo que hablábamos durante el conversatorio, por ejemplo, en el tema de atención en salud, en el tema de atención para la problemática, por ejemplo, cuando se presentan temas de violencia o de homicidios a personas trans o personas LGTBI, muchas veces se disfraza con otro tipo de violencia. Entonces, que el compromiso fuera de todas las instituciones, no solamente de nosotros como organizaciones, sino que toda la sociedad se involucrara en los temas para que no sea un tema tabú, sino que sea algo que está dentro de nuestra sociedad y que lógicamente pues todos hacemos parte de ella. Entonces, yo creo que la mejor opción, o sea, lo que yo me sueño es como en esa sociedad incluyente y en ese respeto por la diferencia, o sea, que lo que el otro haga y no me afecte, porque lógicamente pues nuestra libertad finaliza donde inicia la del otro. Entonces, desde ahí que haya esa inclusión y que sea un compromiso general de todos, de todas las organizaciones, de todos los entes gubernamentales, no gubernamentales, privados, públicos, para que la sociedad sea esa sociedad que todos soñamos, donde desde el amor, como dice John, desde la institucionalidad, como dice José, desde la educación, todos seamos parte de la misma sin tener que luchar por algo que ya es innato como seres humanos. O sea, no ¿por qué luchar si simplemente es un derecho ya innato de cada uno de nosotros como seres humanos? Entonces, ese es mi sueño, ¿no? Que todos seamos tan incluyentes que ya estamos todos aquí y vamos a seguir adelante construyendo futuro, construyendo vida, construyendo espacios. Entonces, ese es mi sueño pues más grande, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Andrés. Y terminamos con José. Muy pretenciosos. O estamos, bueno, no, mentiras, yo creo que eso hace parte de cuando nos dedicamos a esto. Y yo me sueño una ciudad que se pueda habitar y donde se pueda hacer con libertad, desde la diferencia. Pero esto nos va a tener es como enfocado, y retomo el tema desde el tema de la educación. Yo me sueño una ciudad donde podamos educar en las instituciones educativas desde el respeto, desde el amor, como ya lo mencionábamos, desde la dignidad humana, como una ciudad educada desde la diversidad, porque eso ¿a qué nos va a llevar? A tener personas felices, seres felices. Y yo me sueño eso, que nuestra población de los sectores LGBTI sean seres felices, que no estén, nosotros tenemos un alto índice de depresiones, de suicidios que van cada vez más en aumento por discriminación. Entonces, qué rico poder tener seres felices simplemente y que pueden ser y habitar la ciudad en libertad. Bien, gracias, José, que entre otras cosas, a nosotros nos gusta decir que el día en el que se celebra la marcha de la población LGBT en la ciudad es el día más feliz del año. Este año no tuvimos día más feliz del año en Pereira por culpa de la pandemia, pero seguramente se generaron una cantidad de actividades virtuales y de espacios de encuentro muy bacanos. Muchas gracias a ustedes tres por habernos acompañado esta tarde.
en este espacio que a nosotros nos parece tan valioso, en el que ustedes puedan seguir generando redes y seguir generando estas conversaciones que además quedan para compartirlas con las comunidades y para seguir construyendo esos sueños de los que nos acaban de hablar. Aquí terminamos entonces el convite de hoy. Juli, muchas gracias. José, Jonales y... Víctor, Muchas Víctor, gracias. le Gracias. agradecemos de paso al colectivo Prisma, a Andrés Julián, a Fundación Plataformas, a José, que vino en representación, y a Tejidos Diversos, que estuvo John Ospina, por conversar con nosotros el día de hoy. Creo que, como les decía ahora, la sigla continúa creciendo afortunadamente, porque esa sigla representa diversidad. Ya vamos en LGBTIQ+, y continuará creciendo. En esa medida creo que los retos de la población LGBTI son cada vez mayores y habrá que saberlos discutir. No queríamos con ello hoy agotar toda la discusión, sí queríamos dar un diagnóstico, algunas percepciones de lo que se tiene y de cómo habitan la ciudad de Pereira y lo que han venido adelantando en su trabajo. Les recordamos, el próximo jueves vamos a continuar conversando en torno a la causa LGBTI, en torno a las organizaciones, visibilizando las principales problemáticas que han venido enfrentando. Queremos agradecerles a todos por estar en Convite en Casa, y la invitación será nuevamente el jueves y la semana entrante. Chao, chao. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Hasta luego. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.